Con nosotros tenemos a Marion Reder-Gadou, que si bien en algunos casos no se sabe, se confunde el género, como ven ustedes, es una elegante y sabia señora. Marion Reder-Gadou, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga, licenciada en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Historia por la Universidad de Málaga, numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, de la Academia de Nobles Artes de Antequera, de la Academia Andaluza de la Historia y corresponsal de la Academia Portuguesa de la Historia, de la Academia de Doctores de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y socia numeraria de la Sociedad Erasmiana de Málaga. Y nos va a dar la última conferencia de las jornadas y creo que va a ser un cierre magnífico. Marion, tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Mis primeras palabras son de agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Naval y también, como no, a su coordinador, al profesor Enrique Martínez Ruiz, por estar hoy aquí con ustedes. Y sin más preámbulos, pues almirante, autoridades militares, señoras y señores, comienzo mi intervención. Bien, el tema de la piratería, pues es un tema que a todos nos fascina. De una forma u otra, pues pensamos en ese inconsciente colectivo de la figura del pirata, que ejerce un atractivo especial, un deseo por algunos de sentirse en la piel de estos personajes, y no solo por la lectura de aventuras de piratas, películas que narran episodios de abordajes, mujeres aguerridas que también asumen el papel principal frente a unos hombres temibles. Pues incluso vemos ahí, he incluido el del pirata Garrapata, pero no solo eso, sino si ustedes recuerdan, pues historias o cuentos o narraciones infantiles como Peter Pan, que de alguna forma hacen un guiño hacia los temibles piratas, como el temible pirata Garfio, Stevenson con la Isla del Tesoro, y muchas veces pues incluso nosotros o los pequeños, cuando tratan de buscar un disfraz, pues acuden al disfraz del pirata con, de alguna forma, sentirse como tal, con un parche en el ojo y llevando el símbolo de los piratas, la calavera con las tibias cruzadas. De ahí que haya expuesto en esta primera diapositiva pues todo lo que puede parecer para nosotros un símbolo. Sin embargo, hay muy pocos escritores españoles que se han sentido atraídos por llevar a cabo narraciones de relatar hazañas de los piratas, porque consideraban que estos personajes pues eran malhechores, bandidos, ladrones, por lo que no merecían que sus acciones fueran de alguna forma difundidas. Y eso mismo pues no ocurre con otros, podemos decir, escritores extranjeros, países originarios, de donde eran originarios los piratas, que de alguna forma tratan de recordar las hazañas de sus hombres. Sin embargo, sí que tenemos un caso excepcional, como es el de Lope de Vega, que nos permite pues comprender lo que significaba para la sociedad española, sensibilizarnos de ese impacto de las actuaciones de los piratas en las costas y en los mares españoles. De alguna forma sentían por las noticias, a veces que o bien a través de los pliegos de cordel o de otras formas se difundían todas estas hazañas y que estremecían porque a los españoles veían como sus defensas eran burladas una y otra vez por corsarios. Y de ahí que el autor pues divida a la Dragontea en dos partes. Una parte en la que se supone que el pirata Francis Drake, en un sueño, recuerda cómo inició él su carrera de pirata.
y una segunda parte en la que ya se recoge pues, la última hazaña del pirata Drake, en la que fallece en ese momento junto con la expedición que lleva a cabo con John Hopkins. Esa segunda parte, pues en la que sufre una derrota y en la que mueren los dos. A ver si se viene. Bien, pero si nos proponemos pensar en definir de alguna forma estos términos, ¿a qué se llama corsario? Normalmente se define como un hombre en época de guerra, pero sobre todo el término de pirata, que es el más que nos interesa, y del que hay una y mil definiciones. Por ejemplo, ladrón de mar, un hombre que se apodera con violencia de la propiedad de otro en el mar, aquel cuya profesión es la de navegar con el fin de robar y de saquear, un bandolero de mar, aunque también pueden expoliar en cierta manera los puertos. Una expedición armada por mar, efectivamente con un deseo, un fin lucrativo, sin tener autorización del Estado. En cambio, podemos definir como corsario al que está respaldado por el Estado. De ahí que el corso marítimo se define precisamente como tal, como una empresa naval de un particular contra los enemigos de su Estado y que regula sobre todo o que realiza contra el enemigo para debilitarle económicamente. Con el tiempo estos términos se van ampliando y si para algunos, por ejemplo, el pirata pues, se equivale o se dispone para todos los tiempos, con el paso del tiempo a los piratas franceses se les llama forbantes, o sea, fuera de la ley, bucanero, precisamente cuando se instalan ya en las Antillas debido a su alimentación de ganado. Los españoles pues habían abandonado esas islas porque eran infructuosas, no tenían provecho alguno, pero sí que habían llevado ganado. Y ese ganado estaba en estado salvaje por esas islas. Y estos hombres, estos piratas, se asentaron en esas islas y se alimentaban precisamente de esos animales salvajes, y sobre todo el toro, la vaca, etcétera, y lo asaban sobre un elemento, como hoy podemos llamar, pues una barbacoa, y de ahí toman el nombre de bucanero, del bucán, que es donde asaban esos animales salvajes. Por otro lado, también se les llama o se les conoce con el tiempo como filibusteros. Pues ¿por qué? Porque iban en una serie de embarcaciones mucho más ligeras, que se llamaban como tal, e incluso en algún caso a los holandeses se les conoce como pechelingües. Toda esta terminología pues, se utiliza a veces de una forma no normal, pero bueno, con el tiempo pues podemos ver que efectivamente sí se van ocupando a cada uno. En el otro momento podemos decir que ¿cuándo aparece la piratería? Efectivamente, la piratería pues, tiene una presencia muy antigua, no surge con la presencia de América, es mucho más antigua, se practicaba ya por los fenicios, por los griegos, si recuerdan ustedes Ulises, y de alguna forma pues, unos y otros fueron bandidos del mar que se apoderaron, en este caso, en el que vamos a tratar hoy, de las Islas Caribes. Diversos factores, de alguna forma, coincidieron en la formación o en la aparición de los piratas o de la piratería en el Nuevo Mundo. En primer lugar, tras el descubrimiento de América, las noticias de la existencia de riquezas, pues de las que únicamente se iba a aprovechar Castilla por las bulas papales, las bulas alejandrinas, las bulas alejandrinas por las cuales la tierra se repartía entre España y Portugal. Esto, lógicamente, pues a los demás países europeos que quedaban fuera de esta partición, pues no les parecía correcto.
En segundo lugar, como hemos oído hablar al profesor Enrique Martínez Ruiz, las noticias de las riquezas reservadas únicamente para Castilla, tanto en las minas de Perú como en las minas de México. En tercer lugar, y va en relación con la primera, la doctrina del mare clausum. Es decir, en ese sentido, el mar queda exclusivamente para Castilla, por lo cual pues hay un monopolio comercial en el que no pueden intervenir otras potencias europeas, con lo cual eso también hace que sea un atractivo especial para esas naciones europeas que quieren participar de ese botín. De ahí que también hablemos de la codicia, precisamente de esas naciones europeas, en busca de un aprovechamiento de esas riquezas que hay en el Nuevo Mundo y que ellos perciben que lo tienen, pero al cual no pueden acceder, y de ahí que intenten acceder de una forma ilegítima o ilegal. Pero hay otros factores, por ejemplo, pues la de aquellos personajes que podemos llamar aventureros, desocupados en épocas entre guerras, normalmente que rozan la pobreza, en donde se sienten desocupados y bueno, para ellos una forma de prosperar, una forma de adquirir dinero, pues es lanzarse como piratas hacia el mar y procurar pues asaltar a otros barcos y hacerse con ese dinero. Y por último, un factor también importante, como podremos ver a continuación, es la presencia de comerciantes extranjeros. Efectivamente, estos extranjeros, pues aprovechando épocas de paz entre unas y otras naciones, se comerciaban con lugares, sobre todo con mercaderes españoles, se asentaban en las zonas de mercado y, abusando de la buena intención, pues se introducían en esos mercados. ¿Qué ocurría? Que cuando volvía a un estado de guerra, pues esos enfrentamientos hacían que lo que en un momento era una incursión pacífica, pues luego fuera una incursión bélica o, como podríamos decir, pirática. A todos estos elementos, pues también tenemos que ver el por qué surgían estas cuestiones. Y de ahí que tengamos que decir que la debilidad del imperio ultramarino, la propia geografía americana, el abandono del ámbito antillano y también pues, todas esas zonas extensas del litoral que estaban totalmente desguarnecidas, que quedaron despobladas, desprotegidas y que en esos lugares es donde se asaltaron o asaltaban en primer lugar los piratas o corsarios, donde se podrían refugiar en un momento para no ser vistos y luego atacar a esas poblaciones cercanas y infligirles algunas incursiones. Sin embargo, vemos como hay también una corriente, podríamos decir, por parte de esas naciones, que para disculpar de alguna forma el por qué ellos podían intervenir también en ese mare clausum castellano, pues trataban de justificar la piratería de una forma moral. Y ahí tenemos a Hugo Grocio, que en su obra de Jure Prade Commentarium del año 1609, en la que defendía la tesis del mare liberum, es decir, no cerrado y solo para Castilla y Portugal, sino que se debía estar abierto a todas las naciones europeas y, por lo tanto, abierto a una navegación y abierto a unas relaciones comerciales entre los países. Frente a esta postura de Hugo Grocio estaba lógicamente la postura de España, que decía que no, que era el Atlántico y el Pacífico, era un mundo clausum para el resto de las naciones y que solo ellos eran los que tenían capacidad de poder comerciar y de aprovecharse de esos bienes. En cuanto a las etapas cronológicas de la piratería, pues tenemos que hacer también una serie de distinciones. Un primer momento entre 1535 y 1590, en que la actividad pirática sobre todo tiene lugar entre la nación francesa.
aprovechando también las guerras, como veremos ahora, franco-españolas. Y en ese periodo tenemos como máximas figuras a Jacques de Sorel y Robert Ball, que fueron los principales personajes que aparecieron en la escena en esa época. Una segunda etapa, ya como vemos, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, que pertenecen a los piratas ingleses, principalmente a Hawkins y a Drake. Un tercer periodo que ya rebasa nuestro periodo de estudio, pero que no obstante pues lo explico aquí para que todos podamos entenderlo, de 1625 a 1640, en el que son los holandeses los que sustituyen a los ingleses y a los franceses, y donde ellos ejercen el bandolerismo marino, asentándose ya en las islas del Caribe, y es cuando nacen los bucaneros, los filibusteros y los hermanos de la costa. Y una cuarta etapa en la que vuelven los ingleses y que aparecen las figuras de Morgan y Vernon, que muchos de ustedes pues también recordarán. Y muchas de estas circunstancias se dan porque precisamente en las islas, las Antillas, como Jamaica, que ya queda en poder británico de 1660, se transforma en una gran base pirata, no solo para asaltar a los barcos, para asaltar a la tierra, sino también para llevar a cabo incursiones más allá de lo que es la tierra firme. Con lo cual, pues vemos cómo estos periodos se van mostrando. Pero si iniciamos el primer intento de piratería, que no lo consideramos como tal, tampoco podemos considerarlo como corsario, pero sí es cierto que este personaje, este navegante, Jean Fleury, es lo que podemos considerar el primero que se incurre para atacar a las flotas españolas. Este elemento, este personaje, pues realmente es bastante controvertido. Nosotros lo conocemos como Jean Fleury, pero tiene bastante otros apelativos. Aparece en la documentación como Juan Florín o Florentino, y algunos historiadores incluso lo identifican con Giovanni Verrazzano, que de alguna forma actúa como contratado al servicio de Jean d'Anjou, un armador de origen italiano establecido en el puerto de Dieppe. Bien, pues su zona de actuación tenemos que tener presentes que ellos desconocían, los franceses desconocían pues toda la alta navegación. Quizá por eso tanto España y Portugal pudieron llevar a cabo el descubrimiento de América. El resto de las naciones europeas era una navegación costera, no se atrevían a adentrarse en el mar. Y de ahí que Jean Fleury sí que se introduce en el espacio conocido de España, lo que podemos llamar entre las Azores, las Canarias y la península ibérica. Eso era, podríamos decir, su radio de acción, en la que navegaba con su barco y en el que intentaba pues, ver qué posibilidades tenía de beneficiarse de otras embarcaciones españolas que pasaran por allí. Su hazaña, podríamos decir, se sitúa en el año 1522 y la relata el cronista Bernal Díaz del Castillo, que participó en la expedición de Hernán Cortés. En su obra La verdadera historia de la conquista de Nueva España, refiere lo sucedido en el envío de oro fundido, es decir, en lingotes, y 722 piezas procedentes de los regalos de Moctezuma y del saqueo de Tenochtitlán, que era la capital de los aztecas. Objetos que Cortés remitía al emperador en pago del quinto real, del que antes nos hablaba el profesor Martínez Ruiz, y también para repartir entre las iglesias y particulares. Y estos objetos pues, eran de plumería, como el que vimos anteriormente, era una obra artística que muchos pueden verlo en el Louvre, porque al capturarlo el pirata francés, lógicamente se lo presenta al rey Francisco I, y Francisco I, pues parte de ello lo
por así decirlo, la propia, pero el resto lo cede y hoy lo podemos ver en el Louvre. Entre otras cosas, pues vemos y nos describe aquí este memorial, como podemos ver, joyas de jade y oro con formas humanas y de animales, joyería de oro y de plata, piezas de obsidiana, que es también podríamos decir, una piedra especial con la que abrían el corazón los aztecas en sus ofrendas a los dioses, vivos las ofrendas, o sea, hombres vivos que capturaban de otras tribus, las ofrendaban a sus dioses, abrían el pecho con esos cuchillos de obsidiana que eran pues, muy cortantes, sacaban el corazón, se lo ofrecían a los dioses y al que habían ofrendado, pues lo tiraban por las pirámides abajo. Otros adornos, espejos, collares, etcétera. Cortés, cuando tuvo, podríamos decir, almacenados todos esos objetos, pues comisionó a Alonso Dávila y Antonio de Quiñones, que fueron nombrados procuradores de Nueva España, para que acompañaran al tesoro y solicitar la recompensa, efectivamente, porque eran las noticias que Cortés le daba al emperador, de las victorias conseguidas en México. Bien, pues esta flota, al mando de Alonso Dávila, partió el 20 de diciembre de 1522 del puerto de Veracruz. Eran 2 navíos con una carga de 88 castellanos, es decir, de piezas en barros de oro y joyas de la recámara que llamaban del Gran Moctezuma como un gran presente al César. En las Azores, según relata Dávila, Alonso Dávila, porque es el que se siente agraviado, les llega avisos de que rondaba por toda la zona la armada francesa y a 10 leguas del Cabo San Vicente son interceptados por una armada francesa de 6 navíos que capturan estas 2 carabelas con su cargamento. Y de ahí que Florín entregara las mejores piezas al rey Francisco I y la leyenda de los inmensos tesoros de las Indias, que se extendió por un reguero por toda Francia, y de ahí que se despertara la codicia de lo que había más allá del Océano Atlántico. Lógicamente, cuando el emperador tuvo noticia de esta captura, era la primera, y lógicamente reclamó a Francisco I que le devolviera el botín, que era suyo, que no era, aunque lo hubiera capturado Florín, pero era español. ¿Qué le contestó el rey francés? ¿Qué le contestó Francisco I? Pues dice, como habían partido entre él y el rey de Portugal el mundo sin darle parte a él, es decir, porque el Papa había dividido el mundo entre Portugal y España sin contar con Francia, pero no dijo pues todas las expediciones que habían realizado tanto Portugal como España para poder encontrar el nuevo mundo. Y que le mostrase el testamento de nuestro padre Adán, si les dejó a ellos solamente por herederos y señores de aquellas tierras que habían tomado entre ellos 2, sin darle a él ninguna de ellas, y que por esta causa era lícito robar y tomar todo lo que pudiera tomar por mar. ¿Qué quiere esto decir? Que aunque Florín fuera un pirata, al tener el respaldo real, podíamos considerarlo tomar también como un corsario. De ahí que veamos que de esta forma los ataques de los piratas estaban justificados y se amparaban en esta afirmación de su rey, y que la presencia de corsarios franceses en estas aguas de tránsito por la zona de Canarias, de Cabo Verde y de las Azores, pues lógicamente se quedaron permanentes. En junio de ese mismo año se dieron instrucciones para el armamento de la escuadra contra los corsarios por parte española y en septiembre se firmó un asiento con el comercio de Sevilla para sufragar esta defensa con cargo a un impuesto, que luego sería, y lo veríamos en las armadas, que era el impuesto de la avería. Ahora bien, con la llegada de una nueva guerra, veremos cómo esto incide. Pero mientras, ¿qué ocurre? Hablábamos de comerciantes ingleses
que, amparando bajo esa protección de comercio, de buenas relaciones entre España e Inglaterra, pues también decidieron aventurarse y a ver qué podían de alguna forma encontrar. Y así tenemos en 1528, en una relación de un traslado, cómo aparece una nao inglesa en la isla de La Mona que venía de camino para la isla de la Española. ¿Cómo es que aparecieron estos ingleses? Pues realmente, como vemos, la nave inglesa estaba cargada de vino, de harina, de provisiones, de paños, de lienzos y de mucha artillería. ¿Qué pretexto? Se supone que es el pirata John Root, o piloto, o en un principio comerciante. Se presume, pero no se sabe con exactitud. ¿Qué pretendía? Pues que John Root desembarca y entonces le establece en ese momento a la población que ellos estaban buscando las tierras del Gran Khan, que una tormenta les había desarbolado y de alguna forma pues había destrozado la arboladura de 3 palos y que por tanto pues necesitaban reparar la nave. Esta disculpa lo conocemos, o esta información precisamente la proporciona el maestro, un maestre que es de una carabela que estaba en esa isla precisamente cargando cazabe. Cazabe es una especie de pan que hacían los indios de yuca. Y dice esta relación: contaron que habían salido a descubrir la tierra del Gran Khan, que se perdieron por el norte. Claro, ellos no sabían, aún no les cabía en la mentalidad toda la fisonomía, como veíamos el otro día, de lo que era América. Solo conocían pues lo que podía ser el Golfo de México y el Darién. Que navegaron a zonas cálidas y que ahora se dirigían a Santo Domingo. Es decir, que buscaron un paso hacia Alcatá y hacia Zipango, que no lo encontraron y entonces no tuvieron más remedio que recalar en las islas. Y a petición del capitán Ginés Navarro subió al navío, lo reconoció, vio que tenía todos esos elementos y que también traía carpinteros, herreros, fraguas y otros oficiales y aparejos para construir naves. Es decir, que su idea es de asentarse y poblar aquellas tierras que desconocían. Y que incluso un horno donde se hacía pan. Que la tripulación era como de 60 personas. Y entonces pues argumentaron que como no tenían dinero para pagar la reparación de la nave, que tenían que vender esos elementos, todo lo que hemos comentado, de la harina, las provisiones, los paños, los lienzos, la artillería. Los españoles en principio se resisten, pero tenemos que ver que todos los que marchaban hacia las Indias deseaban de alguna forma pues recrear su forma de vida en España. Si no tenían lienzos, si no tenían paños, si no tenían harina y otros elementos, pues estaban encantados con poder adquirir esos productos que de otra forma no los iban a tener en mucho tiempo. Con lo cual pagan al pirata John Root y él continúa a Santo Domingo y nunca más se sabe hacer. Parece ser que este John Root era un navegante inglés que zarpó de Plymouth en 1527 con 2 barcos, el Samson y el Mary Wilford, y que este primer contacto entre españoles e ingleses, pues como vemos, no provocó ningún conflicto. Fue un encuentro pacífico y de ahí que los ingleses pues continuaron su camino sin que hubiera ningún incidente. Pero ¿qué ocurre cuando los españoles dan cuenta de esta presencia ya extranjera en las islas? Pues comienzan a pensar que de alguna forma necesitan artillería para defenderse y que de alguna forma estaban totalmente desprotegidos. Y efectivamente, ¿qué sucedió? Pues que al poco tiempo otros fueron los que lo siguieron. Con motivo de la Segunda Guerra Hispano-Francesa, pues volvemos a tener presencia francesa que de alguna forma, sin embargo, cambian ya
su forma de actuación. Si veíamos que antes solo estaban por el Cabo Verde, por las Azores, por las Canarias, pues ya piensan que no, que tienen que ir avanzando y buscan la forma de una otra manera de adentrarse en el océano Atlántico y llegar precisamente a esas islas. ¿Por qué? Pues también porque en Europa iban haciendo un poderoso sentimiento no solo de envidia, sino un poco lo que antes hablaba Francisco I, porque los españoles y portugueses solo eran los beneficiados, que ellos también tenían que ser. Y además, pues que era considerado en esos momentos como una potencia militar. Pero además también tenemos que ver el aspecto religioso. Ya Lutero, Calvino y otras religiones pues también se habían extendido y entonces pues surge un odio con motivo de la Contrarreforma contra los católicos. Y esto también hará que algunos hugonotes y de otras religiones pues decidan también atravesar el océano y de alguna forma infringir un castigo, por supuesto, la partición papal de las bulas alejandrinas, de la intercétera y demás, pues eso ya para ellos no contaban porque para ellos el Papa no representaba nada. De ahí que ya pues fueran, podríamos decir, otro motivo más para adentrarse en lo que podríamos llamar el mare clausum castellano y de alguna forma infringir a los españoles pues no solo una serie de castigos, sino aprovecharse de todos sus bienes. Bien, pues después del botín de Florín, vemos como pronto llegan a la zona que habíamos visto de Joan Rut, vemos como se asientan también en Santo Domingo, en Puerto Rico, donde, como no estaba todo poblado, sino solo algunos enclaves, pues pueden tranquilamente hacer aguadas, estar ahí escondidos en una ensenada y cuando ven el momento propicio, salir de la ensenada y atacar a los barcos, a los navíos españoles. Pero, desde luego, hasta 1528 solo atacaban los barcos. A partir de 1528 ya buscan no solo infringir un castigo a los navíos y aprovecharse de su cargamento, sino que también empiezan ya a los ataques terrestres a las poblaciones costeras. De ahí que veamos como un pirata, que la identidad se desconoce, captura en Lanzarote una carabela y, como hemos dicho, como no sabían cómo navegar, no conocían, como veíamos el día pasado por el profesor Ramón Sánchez, no conocían lo que eran los instrumentos náuticos, no conocían cómo guiaban por el mar, por la estrella polar, etcétera, pues ¿qué hacen? Capturan a un piloto y le obligan al piloto a que se introduzca en el océano y así poder llegar a los territorios hispanos. Y así arriban a la Margarita, a la isla Margarita, siguiendo siempre el segundo viaje de Cristóbal Colón. Es decir, salen unos de Sanlúcar, se dejan deslizar hasta las Islas Canarias, continúan por los Alisios y llegan directamente, como llegó Colón, a la isla deseada. Y ese será el camino que, como veremos, utilizarán en un primer momento todos estos piratas que de esa forma pueden acceder a las tierras, a las islas españolas e infligirles toda una serie de castigos y de rapiñas y de lo que pueda pasar. Volvemos a la misma isla que la zona de San Germán, en Puerto Rico, que tuvo la desgracia de ser la primera que sufrió uno de estos tipos de ataque. Pero será con la tercera, bueno, aquí tenemos a Jean-François de Roc, señor de Roberval, que ataca La Habana, y a Jacques de Sore. Pero esto ya pertenece también a otro impasse en el que se produce la tercera guerra franco-española entre Carlos V y Francisco I. Y será el mismo rey el que organice una armada corsaria que trate, por un lado,
de coartar los navíos que vienen de las Indias por la zona del Cabo San Vicente y Canarias, pero por otra también ya se adentra más hacia la zona africana en busca precisamente de poder de alguna forma detener a estas naves. De ahí que veamos que ya no solo ataca a La Habana, no solo ataca, como veremos, años más tarde, pues será el otro pirata, Jacques Sorel, el que vuelva a atacar La Habana una segunda vez. De ahí que el puerto, como veremos, que tiene una embocadura estrecha, para luego la ensenada mucho más grande, sin embargo, disponen de una serie de cadenas para que los navíos enemigos no puedan entrar. Pero aún así, pues vemos que están. François señor de Roberval también ataca igualmente otras poblaciones. En 1544 cae sobre Santa Marta y Jacques Sorel seguirá la misma ruta y también atacará sobre Santa Marta. Como vemos que son poblaciones que una y otra vez pues sufren estos ataques porque quizás sean los que más conocidos sean y de alguna forma pues el boca a boca hace que estos piratas sigan uno tras otro esas mismas líneas de ataque. Tiene lugar a su vez podríamos decir la Quinta Guerra Hispano-Francesa, que se inicia ya con la subida al trono de Enrique II, y vemos como hay otro pirata que François Leclerc aprovecha también este periodo de guerra para infligir una serie de castigos a las poblaciones hispanas. Como veis, es el primero que se le llama ya patapalo, porque una de sus piernas, pues por un accidente, tiene que ser sustituido por un palo. François Leclerc llega al Puerto Rico y a Santiago de Cuba, y destruye sus fortalezas. Y en ellos, pues también continúa hacia Santa Marta, La Habana, arrasando las ciudades. Y fue el primero europeo que intentó ya asentarse en una de esas islas. ¿Cómo conocemos todas estas peripecias? Pues como vemos por una carta del gobernador de Puerto Rico, que es el que relata pues esos ataques y los describe como tal. De ahí que en el caso, por ejemplo, precedente de Jacques Sorel, vemos como Jacques Sorel era un fanático hugonote, célebre por su crueldad, y que en marzo del 53 ataca con su flota San Germán en Puerto Rico y Santiago de Cuba, obteniendo un fabuloso botín de 80.000 pesos. A su vuelta fue ennoblecido por parte del rey francés. Con esta época podríamos decir que, bueno, otro de los ataques de Cartagena y que obliga a los españoles a fortificarse y a crear toda una serie de murallas para evitar que sean de nuevo atacados, pero veremos hasta que muy tarde no surtirán efecto. Finalmente tenemos que hablar también de 1559, en donde lleva Jean Bontemps y Martín Cortés a Cartagena, que saquean y queman la ciudad. Con lo cual, pues estas poblaciones casi no tienen tiempo ni de recuperarse, porque una y otra vez tenemos que tener en cuenta que son poblaciones pequeñas, que no podemos hablar de un número de habitantes grandes. Si no tienen defensas y se encuentran inermes, lo que hacen es huir de la ciudad, desparramarse por los alrededores, que entren los piratas y que, bueno, pues que arrasen con lo que puedan, y cuando se van los piratas, ellos vuelven a sus lugares de origen. Bien, estas son todas las rutas de lo que podríamos llamar la flota de Indias, pero como ya se ha tratado en otro momento, pues vamos a pasarlo. Comenzamos ya a mediados de siglo a contabilizar por lo que podríamos llamar los grandes piratas, corsarios de este periodo. Y entre ellos tenemos al inglés, lo que podríamos decir corsarismo inglés, pero que tampoco en un momento está muy definido. En un primer momento es un comerciante, como habíamos visto antes, John Hopkins, que decide internarse en todo el territorio español. ¿Qué ocurre?
pues que con la reina Isabel I realmente vemos que durante la primera etapa de su reinado pues evita un conflicto abierto con España, y los ingleses que iban a América pues no tenían intención, entre comillas, de alguna forma de infringir un castigo, sino que ellos iban a comerciar, y de ahí que no tuvieran oficialmente un apoyo real, sino que les dejaban que actuaran libremente y que luego ya, una vez obtenido el botín y otra vez visto los beneficios, que a su vez también repercutían sobre los nobles y sobre la corona, entonces ya tomaban otras disposiciones. De hecho, hay momentos en que cuando ya el confrontamiento se hace más abierto, es cuando Isabel apoya la revuelta española, antiespañola de los Países Bajos, y desde un punto de vista español no se podía tolerar, había que defenderse como fuera. Y de ahí que veamos cómo entonces tanto Isabel como su descendiente Jacobo I empezaban ya a respaldar abiertamente por medio de patentes a estos comerciantes o a estas expediciones que iban en principio hacia las Indias con un respaldo real efectivo. Incluso los corsarios ingleses, para los propios ingleses y para la propia reina, eran considerados patriotas. Y de alguna forma iba también muy unido el odio religioso, como veremos también, de ese protestantismo o anglicanismo que se extendió por toda esa época. Un odio hacia los católicos, y de ahí que encima tuvieran esa doble vertiente. Bien, pues el comercio inglés con España había sido bastante habitual, pues prácticamente desde finales del siglo XV, floreciente en 1520, pero ya cuando fallece Enrique VIII, cuando sube María I al trono, pues esta reina, al contraer matrimonio con Felipe II, pues de forma supone una nueva alianza entre España e Inglaterra, con lo cual en ese momento se restablecen las relaciones comerciales entre Inglaterra y entre España, y los ingleses son considerados incluso como súbditos del rey de España en esos momentos, porque estaban casados en matrimonio con Felipe II. Y de ahí que se permita un comercio fluido bajo, eso sí, un férreo control del monopolio sevillano. Es decir, todos tenían que ir a Sevilla, todo se tenía que registrar en la casa de contratación, pero se les permitía libremente embarcar sus productos hacia las nuevas tierras. Pero claro, cuando fallece María, se rompe este consenso, podríamos decir, permitir que puedan comerciar con ellos, y entonces de nuevo Inglaterra abraza a la religión anglicana y de nuevo se comienza con Isabel I a fracturar totalmente este comercio. Y vemos cómo allí interviene este personaje, John Hopkins, un comerciante que, conociendo todo ese periodo y de buena fe, podríamos decir en un principio, trata de burlar estas prohibiciones de comercio españolas, pues mediante lo que podríamos llamar un fraude comercial. Este personaje nace en Plymouth en 1530, en el seno de una familia rica de comerciantes, contrae matrimonio mediante el cual se vinculó a una familia muy influyente de Londres, incluso pues hacia 1577 forma parte del directorio de la Armada Real, que incluso le encarga, porque está próxima, si ustedes recuerdan, la batalla de la Armada Invencible, que modernice los buques ingleses. En 1562, Hopkins visita las Islas Canarias y percibe lo rentable que podría ser el tráfico negrero con las Indias. Ya digo que él conoce bien al gobernador y de alguna forma, pues incluso el propio gobernador le facilita un piloto para poder llegar a la Española. Con lo cual vemos como la primera expedición, aquí la tenemos pero no se ve muy bien, creo yo.
Aquí da la línea verde y desde las Canarias se desliza hasta aquí y conoce ya esta tierra. Bien, él hizo escala en Tenerife, desde ahí parte para la costa de África, donde captura esclavos negros para venderlos como esclavos. Y desde Sierra Leona, toda lo que es la costa africana, parte hacia la isla Margarita, y aunque en principio fue bien acogido por la población española, pero en este caso el gobernador le prohíbe la venta. La estratagema es la misma que habíamos visto antes. Hawkins llega y dice, uy, un temporal me ha destruido la nave y yo no tengo medios para pagar la reparación. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues vendiendo esclavos y todos los productos que traía de Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que en un principio no le permiten comerciar, pero sí que va hacia otra zona, hacia lo que es Burbata, y ahí sí que puede vender su mercancía con esa estratagema, tanto paños, vinos y esclavos negros. ¿Por qué esclavos negros? Porque tenemos que recordar que en el testamento Isabel la Católica prohibió tajantemente que se esclavizara a los indios. Para ella, los indios tenían los mismos derechos que los habitantes de España, de la península, y no permitió en ningún caso que estos fueran esclavizados. ¿Qué ocurría? Los españoles que iban a América, pues ellos no se iban a poner a realizar trabajos que podrían considerar despectivos, con lo cual ellos necesitaban mano de obra. Y curiosamente, pues esa mano de obra no era india, pero eran esclavos negros. Contra eso pues también podríamos hablar mucho, pero en este caso tenemos que ver la efectividad, la necesidad de estos colonos españoles de tener esos esclavos y pagarlos al precio que fuera para tener precisamente ese beneficio. También pudo vender, ya digo, paños, vinos y esclavos negros. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó a la metrópoli las noticias de que el gobernador Bernaldez había comprado esos productos, tuvo que restituir el precio de las mercancías ingleses y fue penado. Pero Hawkins no le preocupó. Él continuó su periplo por toda una serie de ciudades costeras, que aquí las vemos mejor. Esta ya es la segunda expedición. Llega a lo mismo, a la misma Margarita. De ahí ya va a Burbata, de Burbata pues va al Cabo de Aruba, al Cabo de la Vela y luego finalmente a Cartagena. De ahí prosigue por el río Hacha y ahí él intenta de nuevo comerciar rumbo a Cartagena y desde ahí a la Española, regresa por el canal de las Bahamas y ahí tiene un conocimiento de los primeros establecimientos franceses de Landunier. A ellos también los abastece y continúa para Inglaterra. El tercer viaje, y vamos a retroceder para que vean la ficha. El tercer viaje, pues vemos que ya tiene prácticamente una similitud muy grande con la segunda. Él decide salir igualmente. Marcha, sale prácticamente con James Lowell, que había sido agente comercial de Tenerife, y ya aquí aparece la figura de Francis Drake. Parten de Plymouth en 1566, cruzan el océano, pasan de nuevo por Guinea para apresar esclavos y unas veces los esclavos los capturan de otros navíos y otras veces son propios de Sierra Leona, donde no es que los capturen ellos, sino que las propias tribus de negras, de población negra, capturan a los otros de estas tribus, se las venden a los portugueses o en este caso a los ingleses, pero se aprovechan y de hecho pues llevan a cabo toda esa compra para luego venderlo a América. Se dirigen a estos lugares ya conocidos para vender sus productos. John Hawkins, pues ya digo, va a Gambia, Senegal, recoge esclavos negros, algunos de los cuales robaron a barcos franceses. En Sierra Leona,
pues capturan o obtienen nada menos que 470 esclavos. Y desde ahí navegaron, pues lo mismo, la línea azul hacia Dominica, siguen donde ahí tampoco pueden desembarcar porque el gobernador lo prohíbe, pero continuando siguen hacia Margarita y siguen luego pues todo el periplo que ustedes ven. Burbata, Riohacho, donde aquí venden pues la mitad de los productos que llevan, los esclavos. Ya digo que la población española estaba ansiosa por comprar esos productos que de otra forma no podía obtener. Santa Marta y en Cartagena, ahí, gracias a una estratagema de los defensores, tuvo que continuar Hawkins porque no le permitieron desembarcar. Un huracán le arrastra hasta el Golfo de México, que ya se sale fuera de, pero bueno, podemos verlo ahí, se sale fuera del contexto, captura, y de ahí pues que prácticamente para en el Golfo de México, logra capturar una nave cuyo capitán le informa que ante el deterioro en que se encontraba su nave, que el mejor puerto para reparar las naves era San Juan de Ulúa. Entonces marcha hacia San Juan de Ulúa, donde se encontraba en ese momento la flota de Nueva España dispuesta para salir de España. ¿Qué ocurre? Diríamos, un enfrentamiento. En principio no. ¿Qué ocurre? Que el 14 de septiembre entran las naves inglesas al puerto, confundidas como si fueran españolas, porque no se esperaban esa presencia. Y cuando al día siguiente se acercan las autoridades a cumplimentar a los viajeros, pues se encuentran que estos son ingleses, por lo cual les capturan. De hecho, vemos como, por otra parte, al pensar que pueden de alguna forma evadirse, aunque fueran capturados con esas buenas palabras, tratan de evadirse y se esconden, esperando a que llegara la flota con los tesoros de Veracruz. La llegada de la flota, ya digo, trastocó los planes de Hawkins, que tuvo que refugiarse en un fuerte próximo, y ante la llegada de las flotas y la superioridad tan enorme de las tropas españolas, los ingleses se vieron obligados a huir, pero de todas las embarcaciones solo pudieron huir dos. La Judith, en la que iba Francis Drake, y el Minion, en el que iba Hawkins. Todos los demás ingleses fueron reducidos a prisiones, fueron hechos prisioneros y muchos de ellos condenados por la Inquisición, por ser anglicanos, por ser herejes, y por tanto pues se les imponía esa multa. Bien, de hecho se produce también, pues vemos la presencia, bueno, Francis de momento, Hawkins vuelven a Inglaterra y ahí se reponen de toda la derrota. El otro gran personaje que tenemos es Francis Drake. Ya hemos visto que Francis Drake va en esta expedición con Hawkins y que de alguna forma pues también él conoce ya todo ese territorio, todo ese ámbito del Caribe, todo ese el Golfo de Darién, que de alguna forma pues ha tenido ocasión de conocer más cercano gracias a su viaje, su acompañamiento, como hemos visto, a Hawkins. Francis Drake era el mayor de 12 hijos, de una familia humilde de labradores, otros dicen que era hijo de un clérigo, y durante su adolescencia estuvo de aprendiz de patrón en un pequeño barco de cabotaje, que eso entra en relación con lo que decíamos el día pasado, que hasta qué punto capitanes empezaban desde el oficio más bajo en una embarcación y que con el tiempo, gracias a la experiencia y muchas veces a la fortuna, podía llevar a los cargos más altos. Al morir su patrón, hereda el barco, decide probar fortuna, lo vendió y se dirigió a Devon bajo la protección de la familia Hawkins. Las primeras noticias que tenemos de Francis Drake es que él organiza una expedición, pero podríamos llamar de alguna forma muy pequeña, sin grandes pretensiones. Llega a la zona del Darién, al istmo de Panamá, hacia 1570,
explora el puerto del Faisán y desde allí explora un poco las costas de Cartagena y se vuelve de nombre de Dios y se vuelve a Inglaterra. No tiene otras pretensiones. El segundo viaje ya sí que tiene más enjundia. De hecho, pues sale parte de Plymouth y en la primavera de 1572 parte de Londres en 2 barcos, el Parcha y el Swan, se dirige a nombre de Dios, no se ve bien, se dirige a nombre de Dios, pero no puede tomar la ciudad. Prosigue para Cartagena, todo lo que es la costa. Vemos ahí la travesía que lleva a cabo desde prácticamente las Islas Canarias, baja y prosigue por todo lo que es el Golfo de Darién. En la ciudad captura una fragata de Juan Chávez, permanece en la zona con intención de sorprender las recuas de las mulas que transportaban el cargamento de plata que desde Panamá, procedentes del Perú, por barco llegaban, como veremos a continuación, llegaban a la zona del Darién y por tierra pues eran transportadas el cargamento de plata desde Panamá a nombre de Dios. Ahí se cargaban en la flota con destino a España. Era el denominado Camino de Cruces que atravesaba la cordillera y de ahí establece contacto. Ahí tenemos que ver la habilidad también de este hombre, que establece contacto con los negros cimarrones. ¿Qué son estos negros cimarrones? Son esclavos negros que han huido y se reúnen en esa zona y de alguna forma pues también luchan contra lo que eran pues sus patronos españoles. De ahí que establezca ese contacto para que estos les informen de cómo se sucede toda esa travesía de la plata desde el Perú hasta Nombre de Dios. Por ello se conoce o tiene conocimiento que la plata no llegaría hasta meses después, por lo que Drake dice, bueno, pues yo me quedo aquí, estoy esperando. Ya digo que como el territorio es tan inmenso, se esconden en unas ensenadas y no son vistas por los españoles. Pero cuando ya tiene conocimiento de que las recuas cargadas de plata están próximas a Nombre de Dios, va a su encuentro. Los españoles deben de recibir algún aviso, por lo que están sobre aviso, pero con todo y con eso, Drake se hace con una serie de mulas en venta de cruces y esas mulas, el enorme botín de más de 100.000 pesos de oro y 15 toneladas de plata. ¿Qué pasa? Los españoles prosiguen su camino, pero ellos no tienen capacidad para trasladar todo este oro y esta plata a su embarcación. La mitad de ella la entierran para en otro viaje volver a recuperarlo. Se embarcan y prácticamente regresan a Inglaterra, donde ahí pues relatan su hazaña, cómo han burlado a los españoles y lo que es su riqueza de todo lo que han conseguido. Claro, en Inglaterra pues son recibidos como un héroe, la reina, como todos recordarán, le condecora con el nombramiento de Sir y de ahí pues ya Isabel no solo le apoya o le respalda, sino que también pone incluso una embarcación a su disposición para que él pueda llevar a su vez otra expedición. Y así realiza a primeros de diciembre, ya tiene lugar lo que podríamos llamar la tercera expedición. Esta sale de Plymouth a primeros de diciembre, pero ya su objetivo, podríamos decir, es mucho más osado, más atrevido. No quiere volver a ir, a pesar de que esté la plata escondida, donde ellos saben cerca de Nombre de Dios, sino que tiene unas perspectivas mucho más amplias. ¿Por qué? Porque ha oído hablar de la plata y el oro del Perú. Y dice, bueno, pues en vez de que recogerlo cuando ha llegado, voy a ir a la misma fuente a ver si lo encuentro. De ahí que su objetivo es llegar al Pacífico. Va en un buque que se denomina el Pelícano, de escaso calada, porque ya sabe que las ensenadas son de escaso calado y que los buques grandes pues de ahí no pueden entrar. ¿Qué lleva a cabo?
pues la dotación de los otros buques en total son unos 160 hombres. De camino a Cabo Verde, pues lleva la misma estratagema. Captura un barco portugués y obliga al piloto a que le lleve hasta el Brasil. Desde el Brasil, el piloto se llama Nuño Silva, pero pues le lleva hasta el Brasil, costea todo lo que es el Brasil y llega hasta el Río de la Plata. No solo llega, sino que continúa dirigiendo o siguiendo la misma travesía de Magallanes. Llega al estrecho de Magallanes, que si ya con Magallanes fue difícil y tardó tiempo en atravesarlo, pues vemos que de los 3 barcos que lleva Drake, solo uno puede lograr traspasar el estrecho de Magallanes. El Marigold prácticamente se despedaza y el Elizabeth vuelve a Inglaterra ante el temor de ser capturado por los españoles. Bien, pues veíamos que él salió primero de diciembre, en septiembre del año siguiente está en el Pacífico, atravesado toda la costa sudamericana, llega al Pacífico y se encuentra pues que no hay nadie. La remonta a Chile y ve que absolutamente pues, no se ve interferido por ningún barco español. El hecho es que captura uno y como el barco suyo había quedado muy destrozado al pasar todo el estrecho de Magallanes, con el barco español recompone su barco y de pelícano lo llama Golden Hind, Cierva Dorada. Y de ahí se encamina, empieza a costear hacia el norte y empieza a saquear las ciudades costeras. Las ciudades, lo que menos se pensaban, que un pirata inglés iba a aparecer por el Pacífico, no se les ocurría por nada, ¿no? Aunque tampoco sabemos si utilizó la estratagema de la que se ha hablado en otro momento, de colocar una bandera española y que las embarcaciones de lejos pues vieran que era una española, pues prácticamente no se percibían, no se percataban, seguían su rumbo hasta que luego eran asaltadas. De ahí que Drake llegara al puerto de Arica, y ahí continuó, se hizo con toda una serie de embarcaciones, de ahí marchó hacia Valparaíso. Pues los habitantes de Valparaíso, cuando vieron llegar y desembarcar a los piratas ingleses, salieron corriendo, con lo cual ya terminaron. De ahí pasaron a Arequipa. En Arequipa escuchan que les hablan de un barco que se llama Santa María de la Concepción, corrientemente llamado el Cacafuegos, por lo bien artillado que estaba, pues con unos cañones que prácticamente eran inexpugnables. Pues Drake, ni corto ni perezoso, coge y persigue al Cacafuegos y lo captura por esa estratagema de la bandera española, logra capturar la embarcación, hacerse con todo su botín, que hablan del cargamento de 25.000 pesos de oro. Y de allí se encuentra con la tesitura de que, ¿qué hace? Que si remonta hacia la costa chilena hasta el estrecho de Magallanes, le están esperando ya las naves españolas. Pero tampoco se atreve al Pacífico porque tampoco lo conoce muy bien. Dice, bueno, pues me voy al norte y llega hasta las costas de California. Ahí desembarca, entra en contacto con los indios se creen que son dioses, le provisionan de todo tipo de comida y ahí también captura una nave, la nao de Manila, que trae el derrotero de todo, o sea, las cartas de marear y todos los caminos para ir hacia Filipinas y de Filipinas seguir el rumbo que había tomado Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Con lo cual, pues remonta hacia el sur y se dirige hacia Filipinas, de Filipinas hacia las islas, prácticamente hacia la India, de la India a Cabo de Buena Esperanza, del Cabo de Buena Esperanza remonta a todo el Atlántico y llega a Plymouth, pues con un cargamento fabuloso, con todo tipo de elementos, más todo lo que había capturado de la nao de Manila. ¿Qué ocurre? Que en Inglaterra es recibido como un gran héroe. Y de ahí que
vuelvan a organizar otra expedición, me están diciendo que termine y ya tengo que terminar. De hecho, vemos como otro pirata pues lleva a cabo también lo que podríamos llamar la tercera vuelta al mundo, pero también es hecho prisionero y aunque fue lo que veamos la grandeza española, después de que es hecho prisionero en la zona del Perú, se le traslada hacia Nombre de Dios a España y en 1602, en una época de bonanza, se le da libertad. Y en esto, como consecuencia de la presencia de los piratas en el Pacífico, todas estas ciudades pues, son fortificadas para evitar cualquier problema. Otro, podríamos decir, pirata inglés que intenta apresar al galeón de Manila siguiendo, pero esta vez por tierra, la ruta de Vasco da Gama, pero también es hecho prisionero y finalmente fallece. Thomas Cavendish será pues, otro que sí que logre dar la vuelta al mundo. No le pasa lo que veíamos anteriormente, que fuera hecho prisionero, sino que él sí que consigue rodear por tercera vez la vuelta al mundo siguiendo los pasos mismos de Drake. Y el otro de los piratas así más importantes es Walter Raleigh. Pero como final, pues exponer lo que todos cantábamos o recitábamos cuando éramos pequeños de la canción del pirata, con 10 cañones en por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela, un velero mercantil. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. No cabe duda que las historias de piratas dan para contar y contar y contar, pero vamos a pasar ahora al coloquio donde tenemos unas cuantas preguntas y podemos completar el tema un rato para que no se nos alargue demasiado la velada.